Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 8.1 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos SAICO. Aquí me dicen que en referencia al circuito de la figura encuentre I sub 0 más y B sub 0 más. Bueno, esto es cuando abrimos el switch. Recordemos que en el momento de abrirlo, en el instante t igual a 0, y empieza a correr el tiempo de forma positiva. Sí, lo que hace referencia es que cuando es 0 menos, es justo cuando esto está antes de que esto se abra, ¿no? Vamos a resolverlo y poco a poco vamos a ir entendiéndolo. Observemos que me dice la corriente, ya me la dan acá, me la indican, y el voltaje. Vamos a mirar. Empecemos por el inciso A. Antes de resolver el inciso A, hay que hacer el análisis cuando el switch todavía está cerrado, que ese es en el momento en que sería la corriente I 0 menos, ¿sí? En un estado estable. Recordemos que si esto está cerrado, la corriente que viene, bueno, la tensión que está en todo este nodo es 12 voltios. Por acá el inductor se queda en cortocircuito, entonces, y acá el capacitor, después de que se carga, queda en circuito abierto. Por lo tanto, la corriente que viene acá es igual a los 12 voltios sobre los 6 ohmios, ¿sí? Entonces, igual a 2 amperios. B sub 0 menos es igual a el voltaje acá. Pero recordemos que en el momento que el capacitor se carga completamente, ya funciona como circuito abierto. Y si hay circuito abierto, por acá ya no hay corriente. O sea, la corriente del capacitor va a ser igual a cero cuando esto está suficientemente cerrado o cuando dura un cierto determinado tiempo, el capacitor se carga y esta corriente es igual a cero. Por lo tanto, el voltaje V sub 0 es como si esta resistencia no existiera, es el mismo voltaje de 12 voltios, ¿no? Es el mismo 12 voltios. Ok, vamos a ahorrar esto. Listo. En el momento que el switch se abre, que esto se abre, que es en un instante t igual a 0, el voltaje del capacitor y la corriente del inductor no cambian abruptamente. Entonces puede decir que la corriente I sub 0 más va a ser igual a I sub 0 menos, serían los 2 amperios. El voltaje B sub 0 más va a ser igual a B sub 0 menos, que es igual a los 12 voltios. ¿Cierto? Ya tenemos el inciso A. El inciso B me dice la variación de la corriente que acabamos de hallar respecto al tiempo y la variación del voltaje respecto al tiempo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, observemos que la corriente que circula por la resistencia de 6 ohmios, la I, que es esta, es la misma que circula por el inductor. Antes de hacer este paso, vamos a trabajar con dos cositas. Recordemos que el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la variación de la corriente que pasa por el inductor respecto al tiempo. Y la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la variación del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Vamos a hacer uso de estas dos ecuaciones, de estas dos fórmulas. Eh, si nosotros observamos la corriente I que pasa por acá, es la misma corriente del inductor, o sea que I es igual a la corriente que pasa por el inductor. Por lo tanto, la variación de la corriente de esta I, que están referenciando, es la misma de la variación de la corriente del inductor, ¿no? Respecto al tiempo, ¿cierto? Cero más, pues en el instante que estamos analizando acá. Ahora, haciendo uso de esto, yo puedo decir que simplemente tengo que despejar de acá BL sobre L, pues me va a quedar la variación de la corriente del inductor respecto al tiempo, que es la misma corriente, variación de la corriente en cero más respecto a T, ¿no? Necesitamos determinar el voltaje BL y lo dividimos en L. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, recordemos que este switch está abierto, ¿no? Por lo tanto, lo único que queda son estos cuatro elementos. La corriente I viene así, pues vamos a hacer una malla en este sentido, ¿sí? Es la misma I. Al hacer la malla así, observemos, hacemos un LBK. El LBK, bueno, el LBK lo vamos a hacer
vamos a hacer lo siguiente. Es que no quiero confundir una cosa con la otra. Esta ahí que viene así, en el momento que se abrió el switch, es la misma que viene por acá, es la misma que viene así, ¿cierto? Es la misma que viene así, es la misma ahí. Entonces la polaridad de esta resistencia sería más acá, menos acá. Sería la voltaje en la resistencia de 6 ohmios. Acá sería voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Sería más acá, menos acá. Y el voltaje del capacitor, pues ya me lo referencia como menos acá y más acá, ¿no? Entonces hacemos el LVK. Entonces sería menos el voltaje del inductor, ¿cierto? Si pasamos de aquí a acá, porque, bueno, la corriente y también polariza esto más menos. Entonces, el LLK acá sería menos voltaje del inductor, menos el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, eh, menos el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, más el voltaje B, que es el mismo voltaje del capacitor, ¿no? Voltaje sub cero. El voltaje B es igual al voltaje del capacitor, ¿no? Bien, el voltaje del capacitor, que es el mismo voltaje B, es igual a 12 voltios, que fue el que hallamos acá, ¿no? Recordemos que este switch estaba cerrado, se cargó, se comportó como un circuito abierto, por lo tanto, el voltaje este es el mismo voltaje de la fuente. Y en el momento que se abre, pues mantiene ese voltaje, ¿no? No cambia abruptamente. Entonces ya tengo este voltaje. Y esto, pues simplemente vamos a revisar qué es menos BL. Esto no lo voy a reemplazar por nada porque es lo que yo necesito reemplazar acá. Menos el voltaje en la resistencia de 6 ohmios. Voltaje en la resistencia de 6 ohmios, pues sería la resistencia 6 por la corriente que está circulando, que es I0 más, sería los 2, menos 4 por los 2 amperios, más el voltaje del capacitor que ya dijimos que eran los 12 voltios, igual a 0. Entonces despejo PL, esto lo pasé al otro lado al igual, sería igual a menos, esto sería 12 y 8 sería menos 20, más 12, ¿no? Esto da menos 8 voltios. Es el voltaje del inductor. Entonces, la variación de la corriente, 0 más, respecto al tiempo, es esto lo que estamos hallando en voltaje del inductor, menos 8, sobre la inductancia, que serían 2. Menos 8 sobre 2 sería menos 4 amperios, ¿no? Ya tenemos la corriente, ¿no? Menos 4 amperios. Como lo estamos yendo a razón, la variación de la corriente respecto al tiempo, esto es menos 4 amperios por segundo. ¿Sí? Ahora, ya tenemos esto, me falta BT. ¿Dónde podemos determinar esto? Ah, bueno, recordemos que esta B, ¿sí? De B0 más esta B, es igual al voltaje del capacitor. Estamos sobre el voltaje del capacitor. O sea, observémoslo acá. Están viendo, bueno, vamos a correr esto para acá un poco. Están diciendo que hay de B sub 0 más de T, pero está referenciado en el capacitor. Entonces la derivada de esto es igual a la derivada de esto, ¿no? Que está acá. Entonces lo mismo, de acá yo despejo y C sobre C me va a dar la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, que es lo mismo que la derivada del voltaje acá, que es en 0 más respecto al tiempo, ¿no? Ahí necesitamos ya la corriente del capacitor sobre C. Ahora, la corriente del capacitor, observemos que la corriente I, que venía por acá, polarizando la resistencia más o menos así, va así, ¿no? Viene así, ¿cierto? Mire la dirección de esta corriente, más acá, menos acá, más acá, menos acá, más acá, menos acá, y viene así. Pero, ¿qué pasa? El esquema nos dice que tomemos la polaridad más acá, menos acá. Entonces, la corriente que polarizaría esto, la corriente del capacitor, es menos la corriente I que nos tienen de referencia. La corriente del capacitor es igual a menos la corriente I, ¿no? Porque si el capacitor o el voltaje que están tomando de referencia del capacitor es más arriba, menos acá, quiere decir que la corriente del capacitor viene así, hacia abajo.
es contrario a la corriente que hicimos, que nos dieron de análisis, menos I. O sea, la corriente nos dio 2, sería menos 2 amperios. Esa es la corriente del capacitor. Entonces, de BC respecto al tiempo, que es igual a de B0 más respecto al tiempo, es igual a menos los 2 amperios y ese sobre la capacitancia. La capacitancia es 0.4. Si yo divido eso, ese 0.4, menos 2 dividido en 0.4 me va a dar menos 5 voltios, ¿no? Bueno, menos 5 voltios por segundo. Este sería el inciso B. Ahora el inciso C. El inciso C me dice que termine la corriente y el voltaje en el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si tenemos el switch cerrado, ¿sí? Lo tenemos cerrado acá, este se llega a comportar como cortocircuito, la corriente sigue circulando constantemente, ya guardando la energía en joules, pero sigue circulando los 2 amperios. El voltaje acá en el capacitor se carga y queda un voltaje de 12 voltios, pero en el momento que abro el switch, acá, pues va a empezar a colapsar, ¿no? Recordemos que la corriente y el voltaje del capacitor no cambia abruptamente, pero con el tiempo el capacitor se descarga, la energía del inductor se va descargando hasta que llegan simplemente a cero. La corriente en un tiempo infinito va a ser igual a cero y el voltaje en un tiempo infinito va a ser igual a cero. ¿Sí? Hasta aquí llegaría el ejercicio, nos vemos en el próximo.